Ok, ¿cómo están? Bienvenidos, mucho gusto, que tenemos por acá. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo restablecer una computadora desde fábrica, siempre y cuando ya tenga el Windows original. O sea, tenga esta interfaz que es el arranque de HP, el cual lo podemos acceder de la siguiente manera. Simplemente con el equipo apagado, dejamos presionada la tecla Escape, esta la de escape, y le damos a encender. Entonces, dejando la tecla presionada, ella va a cargar esta ventana. Entonces, con esta ventana lo que tenemos que hacer es ir a la parte donde dice recuperación. Entonces, en recuperación, lo que tenemos que hacer es acceder a él con el F11 o a veces permite con el cursor. En muchos casos es con F11. Entonces, este caso solamente, como le digo, aplica para computadoras que tengan el sistema operativo original, o sea, el sistema de Windows, el que trae instalado desde fábrica. Ya si usted instaló otro tipo de sistema operativo, probablemente vas a ocupar hacer el mismo procedimiento. Entonces, si la computadora está original, a como viene de fábrica, todo lo que vamos a hacer es ir donde dice solucionar un problema. Eso lo vamos a acceder con el teclado y siempre con las teclitas de desplazarse, siempre con el teclado. Porque ya aquí el mouse a veces no funciona. En algunos casos sí, en otros no. En este caso me está funcionando. Entonces aquí nos vamos a ir donde dice restablecer el equipo. Opciones avanzadas no, sino donde dice restablecer el equipo. Y aquí donde dice restablecer el equipo tenemos dos opciones, que es quitar todo para que la computadora quede totalmente en blanco como el primer día que ustedes la compraron. Y la otra opción sería conservar mis archivos. En este caso yo creo que lo voy a conservar los archivos porque el cliente tiene información ahí que tal vez le puede servir de algo. Entonces, acá nos va a preguntar si queremos descargar una versión de Windows desde la nube, que no lo aconsejo. Mejor que lo hagan con una reinstalación local, con el programa local que tiene ellos, o sea, con el mismo Windows que está, simplemente que se reinstale. Esto es si la computadora está lenta, si está medio pegado, si está muy lerda, valga la redundancia, si está dando algún problema, si hay algún brillo, si hay alguna cosa, ¿verdad? Eso puede restablecerla al primer día de cómo usted la compró cuando el equipo estaba nuevo. No se recomienda hacer si el Windows realmente se encuentra dañado, si ya está, digamos, muy corrupto, si hay un troyano que está creando demasiadas carpetas o algo por decirlo. Entonces simplemente por problemas de lentitud, porque las cosas se peguen, porque no camina bien, porque está muy lerda, porque está saturada, o porque algún programa me está tirando pantallazos azules. Entonces ya una vez que cargo esto, le vamos a dar la opción que dice restablecer. Y aquí el proceso de restablecer va a durar según el procesador que tenga, según la memoria RAM, según el disco duro y todo lo demás. Entonces eso puede durar un ratillo. Entonces, como vuelvo y le repito, solo aplica para equipos que tengan el software original de fábrica, el que viene instalado de fábrica, que no haya sido reinstalado por alguien más. Y lo que estamos haciendo es volverle a dejar el Windows en blanco exactamente igual a como el día en que ustedes las compraron. Entonces, con esos pasos muy sencillos, que es con la tecla steady presionada, encendemos, nos vamos con el F11 a recuperar y seguimos los pasos puntuales que les mencioné. Entonces, ahorita que termine de cargar esa pantalla, ya les voy a mostrar cómo queda el Windows reinstalado. Ya como él viene de fábrica, vamos a ir haciendo los procesos paso por paso y para que ustedes lo puedan replicar en su casa y tienen problemas de lentitud. No aconsejo que lo hagan si el equipo no es de ustedes, porque si pasa algo, pues y el equipo es mío, yo puedo buscar una solución con un tercero, algún técnico, alguien me ayude. Si el equipo es de alguien más, pues tengan cuidado, porque digamos la computadora no se va a dañar, no la van a perder, pero sí puede hacer que les dé problema el Windows, que no se instale bien, que no funcione y les toque ir donde un técnico, pagar para solucionar el problema cuando ustedes tal vez estaban haciendo el favor de gratis, como suele pasar. Que a veces llega algún familiar, mira, ayúdeme, usted sabe, no importa, ayúdeme la computadora y resulta que ya no le sirve el Windows, no le sirve nada, no funciona y te toca a vos pagar porque la otra persona se va a enojar con usted porque le hizo las cosas mal a pesar de que le dijo que le ayudara y que le dijo que le hiciera gratis. Entonces tengan ese pequeño cuidado. Y ahorita seguimos con la otra parte del video. Vamos a poner en pausa esto. Ok, como pueden ver, ya aquí ya terminó, por decir así. Entonces ya la pantalla, digamos, está cargando otra vez. Entonces lo que ella va a hacer es volverte a cargar el Windows como la primera vez cuando usted la compra. A veces en algunos almacenes te la dan ya configurada, pero a veces nos toca a nosotros. Entonces aquí lo que está haciendo es, como dice, instalando lo que son, digamos, los programas, todo lo que es lo básico de Windows, todo lo que él trae, digamos, de fábrica, igual a como usted la compró el primer día.
Entonces este proceso pues ella se va a reiniciar varias veces, no tengan miedo, no ha pasado ningún problema. Va a llegar a un cierto punto y se va a volver a reiniciar, o a veces dura un rato cargando, pero ya es normal. Más o menos la primera parte duró como unos 10 minutos a lo mucho, que fue, digamos, restaurar. Ahora lo que se está instalando es igual, no sé, puede ser que dure 10 minutos, puede ser que dure una hora. Entonces no tengan miedo, si dura mucho, hasta que eso llegue al 100%, ya te va a cargar una pantalla de inicio donde vamos a hacer la configuración inicial para los que no la hayan hecho. Entonces, para los que nunca configuran una computadora por primera vez, este puede ser un buen tutorial para que aprendan a cómo hacerlo, para que no anden preguntando, no anden viendo. Entonces les voy a enseñar cómo configurarlo de forma correcta, como pide ahora Windows 11, y cómo hacer un toquecillo ahí para pasar la cuenta local para no saber dónde el correo, porque a veces configurar la computadora con el correo es un problema. Entonces también vamos a ver cómo la vamos a pasar a cuenta local. Entonces ya casi seguimos con el otro proceso con la siguiente parte del proceso. Ahorita les sigo con el video. Vamos a pausarlo porque esto dura un rato, entonces no lo vamos a estar viendo. Voy a pausarlo. Entonces lo siguiente que ella va a hacer es hacer esta ventana que dice que podría tardar algunos minutos, que igual pueden ser minutos o puede ser una hora. Hay que esperar a que finalice para que ella vuelva a dejar todo como estaba. A veces te jala el usuario, en otros casos no jala el usuario, hay que volverlo a crear, ligarlo con una cuenta correo como les decía de Windows 11 o desligarlo. Entonces vamos a ver si nos va a jalar el usuario que ya tenía la configuración de la cuenta local o nos va a pedir que creemos una cuenta nueva. Entonces para hacer ese paso, entonces ahorita lo que está haciendo es cargando ya otra vez la interfaz todo, porque ya finalizó de reinstalar el Windows original y solamente dejó lo que son documentos, fotos y algún video, pero todo lo que son programas fueron eliminados. Office y cualquier cosa, historiales, navegadores, ya no hay nada, está otra vez en blanco. Entonces ahorita les muestro cómo sigue la siguiente parte del proceso, para que ya más o menos vayamos comprendiendo cómo es que se hace esta restauración, para que lo puedan hacer ustedes en casa, tranquilo, de forma rápida y segura. Aunque ya en este caso, como ustedes pueden ver, ya terminó. Entonces aquí en el escritorio te va a decir lo que son aplicaciones quitadas. Entonces aquí te va a tirar una lista de lo que son aplicaciones, digamos, que fueron eliminadas. Digamos, toda esta lista de aplicaciones fueron eliminadas porque esas no son, digamos, original del software, por decir así, no vienen originalmente con ella. Entonces esto es todo lo que el sistema operativo pues omitió y eliminó, ¿verdad? Entonces, como nosotros le dijimos que conservara los archivos de la persona, entonces aquí sí va a ser, digamos, alguna información, ¿verdad? Digamos, de descargas, de documentos y cosas así de la antigua persona que utilizaba, porque nosotros no le dijimos que borrara, o sea, no dijimos que la dejara en blanco. Lo que dijimos fue que restableciera el Windows a la versión de fábrica, a todo lo que él trae de fábrica, pero que sí conservara los archivos personales de la persona. Entonces la otra forma de hacerlo era donde decía quitar todo, y ahí sí el equipo le va a quedar totalmente, digamos, sin nada, para que la persona que lo vaya a utilizar no cuente con información de ninguna persona. Entonces ya aquí está el procedimiento listo, ya se restableció. Ahora lo que tenemos que hacer es reinstalarle otra vez, digamos, lo que son licencias, por decir así, lo que es el Excel, el PowerPoint, el Word, revisar las licencias, porque ya aquí en este caso no va a tener la licencia, ya digamos la que estaba se perdió, entonces vamos a volverla a reinstalar y listo, ya sea de forma original o para los que se ponen un parche en un ojo también lo pueden hacer de esa manera. Entonces ya saben, ¿verdad?, a lo que me refiero. Igual, a optimizarla, desinstalar todo lo que es la parte de basura. Yo siempre les recomiendo que vayan, digamos, a la parte de configuración, que vayan a aplicaciones instaladas, y en esta parte empiecen a desinstalar todo lo que no es parte, digamos, de Windows, que viene preinstalado de fábrica, que la hace ser lerda, como por ejemplo estos jueguillos. Entonces se van, simplemente van desinstalando uno a uno todos los programas que crean que son bloatware, que no son de parte del sistema. Obviamente AMD Software, porque es una computadora AMD, no vamos a instalar nada que sea AMD, tampoco vamos a instalar nada que sea Microsoft. Bueno, el Copilot se puede quitar, pero ya queda en la persona. El Dropbox, eso no sirve para nada. Entonces lo que es esto que dice que es el tiempo, eso son noticias que a nadie le interesa. Un ExpressVPN, eso no sirve para nada. Entonces mejor, si quieren VPN, compren un VPN de verdad, como Proton o algo por el estilo. Mención no pagada, porque no me ha
No me patrocina Proton VPN, pero si quiere hacerlo, pues genial, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos quitar? Bueno, todo lo que es de HP hay que dejarlo porque eso es una computadora HP, entonces mejor no desinstalarlo. Igual se pueden quitar un montón de cosas, pero en la medida de lo posible mejor no hacerlo. Esta aplicación sencilla que son disque jueguillos, esto no sirve para nada. Vamos a eliminarlo. Ok. Listo. Esto Magic Desktop también no sirve para nada. Esto es para personalizarlo. La opción de mapas, pues, ¿qué te diré? No sé qué tanto utilizan ustedes mapas en la computadora. Lo que es el Maps. Después el McAfee. Estos antivirus que vienen de fábrica, eso no sirven para nada. Eso es mejor volárselos. Son mucho mejores lo que es el Defender. El que viene, digamos, el original de Microsoft es mucho mejor que este. Es más liviano. Igual detecta muchos virillos. Dice desinstalar. Vamos a ver. ¿Qué más está quitando? Ok, vamos a quitar el McAfee. Eliminar todo. Si quieren un mejor antivirus, pues y mejor lo compran. Ya estos que vienen así gratis hacen muy lerda la computadora, entonces no es recomendable, la verdad. Igual, como les digo, con solamente el Defender más que suficiente. Ya si van a utilizar otra versión de Office, pues pueden desinstalar hasta la 365. En lo personal, a mí la 365 no me gusta. Me gusta más la profesional que esta. Entonces yo casi siempre las desinstalo, lo que es 365. Pero realmente ese tipo de Office son un dolor. Entonces prefiero la otra, la profesional. La 2013 o 2016, pero la versión profesional. ¿Qué más? Esto, Microsoft Clipcam, eso no sirve para nada tampoco. Va para afuera. El Edge no sirve para nada, pero no puedo quitarlo. OneDrive igual. Muy pocas personas usan OneDrive. El Notplus también no sirve para nada. Que no sé si me va a dejar porque estoy desinstalando ya una versión de Office. Ok. El Teams pues sí se usa, obviamente las personas que estudian. Microsoft To Do no sirve para nada. Este otro tampoco sirve para nada. Minecraft, pues ni sé qué es eso. Bueno, es el juego, pero no creo que sirva para algo. Las notas rápidas tal vez sí. Noticias no. Noticias las vemos nosotros en la tele mejor. El Paint sí. Power Automatic, esto para nada sirve tampoco. Bueno, para nada para las personas, digamos, comunes. Las personas que van a estudiar y trabajar. Puede ser que alguien sí le dé uso. Esto de películas tampoco. Reproductor multimedia tampoco. Son muy malos esos que vienen preinstalados. Mejor ponemos un VCL, un VCL. Este McAfee, perdón por ese animal que canta cada rato. Este McAfee también lo eliminamos. No sirve para nada. Dice que no, gracias, desinstalar, obviamente. Desinstalar. Y yo creo que ya prácticamente nos volamos. Perdón por ese animal. No sé cuántas veces canta, pero es complicado. Entonces ya casi que todo, como les digo, quitamos este Office porque vamos a utilizar otro. A mí el Copilot tampoco no me sirve para nada, eso es pura basura. ¿Qué más? Family puede hacer que se use. Los de HP sí. Este McAfee como dura. Está todavía desinstalándose. Ok. ¿Y qué otra cosa? Bueno, hay que esperar que terminen los otros de Office para que quitar estos otros de acá. Y como le digo, mejor poner la versión 2017 o 2013 o 2016, la profesional. Es mucho mejor que la 365. Pues básicamente es eso, es quitarle todos los bloatware. No es que se quitan todos los bloatware, entonces ya digamos queda más limpio. Lo otro que les recomiendo hacer es, para los que les guste, es aquí en configuración, barra de tareas. Lo que vamos a hacer es apagar lo que son las vista aérea, los widgets, porque nadie lo usa. El cuadro de búsqueda que no sea de esta manera, sino que sea solamente un iconito. Después lo otro que vamos a hacer es, en esta que es comportamiento de barra de tareas, es en lugar del centro la tiramos a la izquierda para que ya aparezca un Windows normal, de que estamos acostumbrados a utilizar.
Igual de acá yo casi que desanclo todo, que es lo más limpio posible. En esta parte pues que tienen las aplicaciones normales, solo vamos ahora sería, digamos, actualizar la tienda Microsoft, actualizar el sistema operativo, terminar de instalar lo que falta por desinstalar y empezar a instalar los programas normales que se usa para trabajo. Si es que hay personas en que utiliza para trabajar y estudiar, digamos, como lo que es el Word, Excel, el VCL, algún reproductor de música, alguna cuestión, entonces hacer la configuración. Básicamente es eso. Ahorita les muestro ya cómo queda lista, ya configurado, como yo más o menos las dejo. Voy a terminar de esperar que se quite esto y terminar de desinstalar los Office. Ok, como pueden ver, ya aquí ya está básicamente limpio. Ya quitamos todo, los programillas que no ocupamos, toda la configuración, ya se eliminó todas las cositas, ¿verdad? Ahora resulta que, bueno, la computadora está jalando el nombre del usuario anterior y resulta que no lo queremos, no queremos que diga Mon porque la va a usar otra persona o simplemente queremos ponerle otro nombre. Entonces, la forma más sencilla de hacerlo es con la combinación de teclas Windows, que es esta, que está acá, y la R. Windows más R, entonces nos abre lo que es el diálogo. Entonces en el diálogo de Windows escribimos la palabra Netflix o NETPLWIZ. Escribimos ese comando. Entonces le damos Enter y nos desplega esta ventanita. Y en esta ventanita lo que hacemos es que le damos propiedades. Y aquí en propiedades le ponemos por ejemplo, HP. HP Best. Bueno, dejémoslo en HP nada más fácil. Aplicar. Aquí podemos ponerle el nombre más completo y podemos poner una descripción si fuera el caso. Y aquí también podemos restablecer la contraseña o ponerle una contraseña. En este caso lo vamos a dejar sin contraseña. Entonces listo, ya se cambió el nombre. Ahora lo que podemos hacer es darle reiniciar. Eso pues ya depende de la máquina. Ahí puedo durar un toque, igual yo creo que lo voy a acelerar. Ok, no, eso es bastante rápido. Ok, ya vuelve a cargar. ¿Por qué la dejamos sin clave? Y para que iniciemos rápido. Ya con clave pues es un paso más, entonces dura un poco más. Si es una computadora personal que solamente una persona la usa, entonces ahora ya dice HP. Entonces ya se llama equipo HP. Entonces, ¿qué es lo otro que también podemos hacer para mejorar el rendimiento de la computadora y hacerlo un poquito más rápido? Es utilizar otro comando. Entonces igual Windows R me despliega la ventana de diálogo. En la ventana de diálogo escribimos msconfig hasta la G, msconfig de gato, y nos despliega esta ventana, que en esta ventana también podemos hacer algunas cosillas, ¿verdad? A nivel de arranque. Entonces podemos pedirle a ella que nos inicie en arranque modo de prueba de errores para poder revisar o desinstalar alguna cosa o corregir algún problema que esté haciendo, pero ya esto dejémoslo para usuarios muy avanzados. De momento no toquemos nada en la pantalla de inicio, porque igual podemos cargar lo que es el diagnóstico o un inicio normal. Entonces dejémoslo normal, en arranque no toquemos nada y nos vamos a servicios. Aquí en servicios lo que podemos hacer es darle donde dice que ocultar todos los servicios de Microsoft. Entonces estos servicios que están acá nosotros podríamos apagarlos porque no afectan nada el funcionamiento de la computadora, que son programas de HP que se pueden utilizar en algún momento, pero no son necesarios. Tal vez la parte del audio no, ni el Bluetooth, ni lo que son los controladores de sonido. Eso sí dejémoslo, sí, lo que son los controladores de DME, pero todo lo que es HP lo apagamos. O si instalamos Chrome, por ejemplo, podemos apagar todos los servicios de Chrome. O si instalamos algún otro programa, apagamos todos los servicios de ese programa que instalemos, porque puede ser que lo utilicemos de vez en cuando. Entonces le damos a aplicar y le damos aquí en dice no volver y salir sin reiniciar para que se aplique hasta la siguiente vez que se reinicie. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es instalarle los programas que nosotros normalmente utilicemos. Usualmente yo los manejo en una llave maya, entonces en la llave maya uno ya tiene sus programillas listos para lo que son los trabajos. Entonces yo aquí tengo una serie de programas que nos utilizamos para instalar todas las computadoras. Entonces cada quien nos tendrá. Vamos a hacer la instalación y ya les muestro cómo ya queda con todos los programas instalados.
y para ya ir finalizando. Ok, ¿qué otra cosa debemos de hacer? Que ya está configurado con Chromie y instalo. Esto es para convertir videos, el navegador Chrome que me gusta más, VCL para ver videos, Photoshop para editar alguna imagencilla y el PDF 24 que es gratis para convertir PDFs a Word, Excel o viceversa, de un lado para el otro lado, de foto a PDF y así. Entonces, ya están, digamos, instalados los programillas que yo usualmente instalo. Después acá lo que es esta interfaz, que el menú inicio quede lo más limpio posible. Entonces lo que hacemos nada más es que dejamos el Word y algunos programillas, ¿verdad? Ya el programa de Excel, Word y todos los demás, ya se les instaló la licencia, ya el producto está activado. Ya ustedes sabrán si lo hacen con licencia original o se ponen un parche un ojo y aplican programas. Ya ustedes sabrán cómo lo harán, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra cosa debemos de hacer cuando el equipo está así? O sea, que lo acabamos de formatear, lo acabamos de reiniciar. Es actualizar 3 partes o 3 puntos de la computadora. Entonces, la primera parte que vamos a actualizar, para que quede bien, es la tienda. Entonces, la tienda de Windows, nos vamos a ir a donde están las descargas. Y aquí en descarga le vamos a dar buscar actualizaciones. Y vamos a actualizar todo, porque usualmente esos programillas que están preinstalados en algún momento los vamos a utilizar, de algo nos va a servir, entonces sí es bueno que estén, digamos, actualizados. Esa es la primera que vamos a actualizar. La segunda es, como esto es una HP, casi que todas las computadoras tienen un programa propio, entonces en HP escribimos HP, bueno, damos la ventana de inicio y escribimos HP en el diálogo. Y aquí nos va a decir HP Super Assist. Si no está instalado, también lo podemos descargar desde la página oficial de HP e instalarlo, porque en el Super Assist podemos nosotros instalar, actualizar lo que son controladores, que es bueno actualizar controladores. También lo podemos hacer desde Windows, pero desde acá me va a bajar la versión más reciente disponible para el equipo que hacerlo directamente desde Windows. Entonces le vamos a dar descargar e instalar todas. Entonces eso va a durar, no sé, como vuelvo y repito, puede durar un ratico, puede durar una hora, puede durar 3 horas, puede durar todo un día según la velocidad de internet y según el tamaño. Y aquí igual, las que nos dé la opción de actualizar, la vamos a darle a actualizar. Entonces ese es el primero y el segundo punto donde actualizar. Ahora el tercer punto para actualizar siempre, y pues lo normal, configuración, Windows Update, acá le vamos a dar buscar y las que salgan le vamos a dar actualizar y listo. Ok, esto del BIOS, digamos, siempre que vamos a actualizar el BIOS, entonces les recomiendo es que no tengan una llave malla pegada atrás, que la máquina esté totalmente, digamos, libre de llaves mallas, de discos duros externos o lo que quiera, micro SD, lo que sea, para poder actualizar el BIOS y que esté conectado a electricidad y ojalá que la luz no se vaya o pegado a una UPS, porque esta parte del BIOS sí requiere que ella se reinicie. Entonces aquí se va a reiniciar y va a actualizar la última versión del BIOS. ¿Para qué sirve la actualización del BIOS? Usualmente mejora el rendimiento, la hace un poquito más rápida, ayuda con lo que es la parte de la seguridad, también digamos tiene una mejor comunicación con todos los programas que están ahí adentro, que están preinstalados, entonces el BIOS es importante estar actualizando. Es algo funcional, sí, igual se puede utilizar una versión de BIOS vieja, pero a veces no funciona bien con las versiones nuevas como estas de Windows, que es Windows 11. Entonces, ¿cómo sabemos la versión de Windows? Como les dije en un video anterior, le dan WinR, la ventanita de Windows y R. Ventanita de Windows y R para que salga el diálogo. Entonces, ventanita de Windows y la R. Entonces, ¿cuál es la ventanita de Windows? Esa es la ventanita de Windows. ¿Cuál es la R? Esta. Entonces, Windows más R le despliega esto, el diálogo. Y en el diálogo ponen Win, como de Windows, y ver, de ver, valga la redundancia. Entonces aquí nos dice la versión del Windows que tenemos. Tenemos la versión de Windows 11, la versión 24H2, que es una de las últimas compilaciones que ha salido. Creo que hay un parche más, un parche nuevo, que es el que seguramente ahorita está bajando, está descargando. Pero entonces ahorita vamos a darle restablecer para que haga lo del BIOS. Ok, con lo que es del BIOS es importante que la computadora no se apague. Ojalá que esté pegado a una UPS o que la luz no se vaya, porque si la luz se va, se daña. Entonces la siguiente pantalla que va a cargar, ustedes no tienen que hacer nada, ni tocar nada, ni detenerlo, porque si corrompen el BIOS, ahí sí puede hacer que pierdan la computadora. Les tocaré llevarla al de un técnico que tenga una lectora BIOS para que les reinstale el BIOS, valga la redundancia, y puedan volver a trabajar con la compu. Y si nadie tiene una lectora BIOS para reinstalar BIOS, que es un equipo especializado y tiene que tener mucho conocimiento para poderlo hacer,
ahí sí la computadora queda inservible. Esto que está acá sí es delicado. Entonces que finalice con cuidado y simplemente dejar que haga lo que tiene que hacer. Ustedes no toquen nada. Entonces ahorita que termine este proceso, seguimos con otra parte que les estoy explicando. Ok, ya la última parte que faltaría, digamos, ya hicimos el HP Super C, ya hicimos la tienda. Ahora sería irse a configuración, updates, buscar y la que te tire, entonces aplicar de la actualización, por decir así, bajar el parche que esté presente. Creo que hay uno más, o no sé si ya lo aplicó. Entonces a utilizar la última versión, entonces ya tenemos configurado todo, ya está optimizado, está todo actualizado, tenemos los programas que utilizamos. Ya nos fuimos, la otra opción, digamos, para evitar que algún programa se inicie automáticamente es clic derecho sobre la barra tareas, administrador de tareas, y acá donde dice aplicaciones de arranque, nos fijamos cuáles están habilitadas y cuáles están deshabilitadas. Entonces yo nada más dejé lo que es el antivirus activado, todo lo demás lo apagué. Como ustedes ven, todo está desactivado. Entonces lo dejé el antivirus nada más para que haga lo que tiene que hacer. ¿Ves? Ya está actualizado la última versión, no hay ninguna actualización pendiente, entonces ya tiene que hacerlo, ya está todo listo. Igual la tienda ya están todas aplicadas, igual lo que es el Super Assist ya están todas aplicadas. Igual ya habíamos hecho lo de WinR para ver lo que es el msconfig, como les dije, para revisar que igual que algunos programas no se ejecuten. Entonces en servicios, ocultar todos los de Microsoft, y solamente aquí nos va a salir un montón que ya básicamente los apagamos todos. SHP Print Scan lo podemos apagar, estos no, y los de AMD no. Entonces ya dejamos todo apagado, todo deshabilitado, todo actualizado y ya está listo nuestro equipo. Entonces está totalmente como nuevo. Entonces eso mejora mucho el rendimiento, mejora mucho el consumo. Entonces igual aquí en administrador de tareas, si ustedes quieren ver el consumo, se van a administrador de tareas y aquí donde dice rendimiento, bueno, aquí donde está el gráfico, donde dice rendimiento, aquí nos dice cómo se está comportando. Es que el disco duro prácticamente no tiene movimiento, no tiene nada, porque básicamente ningún programa se está ejecutando. Lo que es la memoria, sí, tienen que tomar en cuenta que lo que es Windows consume como 2 GB y el Chrome consume como 1 GB. Entonces uno con 4 GB de memoria RAM es muy poquito actualmente para Windows, porque solamente lo que es Chrome y Windows ya se comen las 4 GB. Abrimos algo más y ya no hay memoria RAM. Entonces sí es bueno tener unos 8 GB. Igual el procesador este es un Ryzen 3, entonces es como un Core i3, es buenillo. Y el disco es un disco duro, uno chiquitico, un SSD NVMe, entonces es pequeñito, entonces esos son bien rápidos. Listo, así sería la configuración de la computadora. Entonces ya va a apagar y prender rápido, ya está todo listo. Entonces ya saben lo que pueden hacer para apoyar el canal: darle me gusta, compartir, comentar, y nos vemos en un próximo video tutorial. Como les dije, esto es una forma rápida de cómo reinstalar el Windows con una restauración de fábrica, teniendo una copia original en la computadora. Son las condiciones. Sigan el paso a paso y no se van a equivocar. Hasta luego.